Vamos a continuar entonces este estudio, cual lleva por título El caso del misterio de las dos casas, la historia de una familia que necesita ser rescatada. Parte 6. Ya vamos por la parte 6 y qué emocionante que el Eterno nos ha permitido ir conociendo un poco más de esta familia, que ya hasta donde vamos se ha convertido en una nación. Poquito a poquito se va desenvolviendo. Obviamente que es un tema bastante extenso, pero que involucra toda esta información, todo este contenido para saber realmente de dónde sale esto y que no es algo que se ha inventado o que se ha creado de la nada, sino que tiene un sustento en las escrituras, por lo cual, como sabemos nosotros, por esta familia es que el Eterno también diseña la forma en que esta familia necesita ser rescatada. En este caso, ya el Eterno también desde antemano, él diseñó la idea del Mesías, del escogido, del ungido, que va envuelto en lo que es las enseñanzas centrales y que tiene que ver con esta enseñanza que estamos dando también. Entonces, siguiendo con ese tema, ya habiendo sabido de que el pueblo, en su afán de parecerse a las naciones, decide, en vez de que siguiera el mando de los jueces según el Eterno escogía o levantaba, decidió más bien seguir el pensamiento de los pueblos o las naciones aledañas teniendo rey, y decidieron más bien pedirle al Eterno que en vez de jueces o capitanes le levantara un rey. El Eterno obviamente le da el gusto a ellos y escoge una persona, pero lo escoge conforme al corazón de ellos, o sea, en lo que ellos realmente tenían el deseo de cómo sería ese rey. Obviamente, a razón o a raíz de eso, la persona que se escoge, a pesar de que no era la idea de escoger una persona que llevara la contraria al Eterno, más aún así, esta persona no se mantuvo en la obediencia. Esta persona, tristemente, en vez de seguir pautas del creador de el Elohim verdadero, el Elohim de Israel, él se desvió, trayendo no solamente una desgracia para él, sino también una desgracia para su familia. Y obviamente también desgracia para el pueblo que él gobernaba. Eventualmente el Eterno, como ya lo habíamos leído en la parte anterior, el Eterno lo quita, destruyéndolo o desapareciéndolo a él y a su familia, y escogiendo a un hombre conforme al corazón del mismo Eterno. Entonces, como sabemos, podemos volver a repetir que el Eterno escogería a otro hombre conforme a su propio corazón. Pues obviamente, aunque el Eterno escogió a Saúl, como lo leímos, aún así fue conforme al corazón de su pueblo. Ahora, en este caso, sería conforme a sus propios designios y deseos, que obviamente suplantaría a Saúl como rey. Esta persona que él escoge fue de la tribu de Yehudá o de la tribu de Judá, empezándose de hecho a cumplir la profecía que nosotros habíamos también leído y estudiado de Bereshit o Génesis en el capítulo 49. Este hombre se llamaría David, de la línea de Isaí, que cuya descendencia obviamente vendría de la tribu de Judá, como se dijo anteriormente, y que por obediencia al Eterno, este hombre reinaría sobre Israel por siempre, o sea, hasta que su vida cumpliera, obviamente llegara a su cese, pero su descendencia seguiría ese reinado. Y volvemos de nuevo a recordar la profecía de Bereshit o Génesis para que se dé cuenta de cómo es que todo esto va encajando. Mire lo que dice en Bereshit o Génesis para que se acuerde. En el capítulo 49. Vamos a leer desde el verso 8. Y dice así de esta palabra: Tú, Yehudá, tus hermanos te alabarán.
Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti, obviamente, dando a entender que él iba a llevar la primacía, en este caso, el gobierno. Y dice, Yehudá es un cachorro de león, de la casa, hijo mío, has vivido. Él acecha, se agazapa como un león, como el rey de las bestias. ¿Quién se atreve a despertarlo? El cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y el homenaje de los pueblos será suyo. Entonces ahí, o en este momento, empieza a darse cumplimiento de esa profecía. Desde ese momento, entonces, la tribu de Judá vendría a ser el principal gobernante entre los hijos de Israel. Por muchas generaciones, de hecho, hasta la venida del Mesías, y hasta ahí quedará. Esto da, obviamente, énfasis y respaldo a lo que se dijo al principio en este estudio de ahora, que la doctrina o la enseñanza acerca de esta familia tiene que ver también con este escogido del Eterno que iba a servir de Salvador, que iba a servir de Redentor, que iba a servir, como se dice en hebreo, de Goel. Por ende, en el cumplimiento de esta profecía, podemos ir al libro de Primera de Shmuel o Samuel, en el capítulo 16. Y vamos a leer desde el verso 1. Y dice de esta forma. Y Yahweh le dijo a Shmuel o Samuel, ¿cuándo o hasta cuándo estarás apenado o triste por Shaul, ya que lo he rechazado como rey sobre Israel? Porque como ya se había hablado anteriormente, obviamente, Shmuel o Samuel amaba a este Shaul. Y el Eterno le dijo, ya, deja de estar triste por este hombre, él ha desobedecido. Entonces que dice, llena tu cuerno de aceite y emprende viaje. Te voy a enviar donde Isaí, el betlehemita, porque me he decidido por uno de sus hijos para que sea rey. ¿Y se dan cuenta? El Eterno entonces, ahora sí que iba a escoger a alguien no conforme al corazón del pueblo, a los deseos del pueblo, sino conforme al corazón de él mismo. Y dice, Shmuel replicó, ¿cómo puedo ir? Si Saúl oye de eso, me matará. Luego respondió, toma contigo una ternera y di, he venido a sacrificarle a Yahweh. Mire cómo es que el Eterno hace todo. En el verso 3 dice, invita a Isaí a la fiesta sacrificial y entonces te haré saber lo que vas a hacer. Tú me ungirás al que yo te señalo. Obviamente, la traducción, a pesar de que no es tan lejana, pero más bien es al acto sacrificial, podría traducir. Entonces, en el verso 4 dice, Shmuel hizo lo que mandó Yahweh, o como le mandó Yahweh. Cuando llegó a Betlehem, lo que hoy en día se conoce como Belén, los ancianos de la ciudad salieron alarmados a recibirlo y preguntaron, ¿vienes con una encomienda pacífica? Porque recuerden que Shmuel o Samuel era un juez, de hecho fue el último juez de Israel. Y como juez, obviamente, donde él visitaba era o una de dos, para llevar un mensaje para el pueblo, para que estén alerta, o para traer un juicio sobre ello. Y no solamente un juicio, podía ser un juicio con una condenación de parte del Eterno. Por eso es que ellos le salieron al encuentro y le preguntaron de esa forma, alarmados, como dijimos o como leímos en este momento. Y por eso le preguntan, ¿vienes con una encomienda pacífica? Eventualmente él respondió, sí, he venido a sacrificarle a Yahweh. Purifíquense y únense a mí
al acto sacrificial. También instruyó a Isaí y a sus hijos que se purificaran y los invitó al acto sacrificial. Cuando llegaron y vio a Eliab, pensó, presten atención a esto, seguramente el ungido, o sea, el Mashiach, o sea, el Mesías o el Christous en griego de Yahweh está delante de él. Obviamente, ¿por qué? Porque ya habíamos estudiado en el pasado que cuando el Eterno escoge a Saúl, pero conforme al corazón del pueblo, el pueblo se sorprende de qué tipo de persona era Saúl físicamente. Y eso también le impresionó a este Shmuel o a Samuel. Y Samuel pensó que esta vez iba a ser lo mismo, que así como Saúl o Shaul era de apariencia muy llamativa, muy glamurosa, muy hermosa, así va a ser de igual forma con el que iba a escoger ahora el Eterno. Entonces al ver a Eliab, que era el mayor, se sorprendió y dijo, este tiene porte de rey. Y resulta que eventualmente, vamos a leer lo siguiente. Pero Yahweh, verso 7, pero Yahweh le dijo a Shmuel o a Samuel, no prestes atención a la apariencia ni a su estatura, que lo he rechazado. Porque no es como mira el hombre, que mira, en este caso Yahweh, el hombre mira solamente lo que se ve, pero Yahweh mira el corazón. ¿Por qué? Porque obviamente que uno no puede ver el corazón de las personas ni sus pensamientos, pero el Eterno sí sabe lo que tiene esa persona en su corazón, lo que ha hecho, lo que ha pensado, lo que ha maquinado en su mente. Y conforme a eso es que va a escoger a David. Uno como humano no puede ver eso. Shmuel no veía eso. No veía el corazón. Pero el Eterno, que sí conoce el corazón, sabe hasta lo mínimo del pensamiento, sabe lo que realmente tiene la persona en la mente y en el corazón, sus designios, sus deseos. El Eterno sí que lo sabe y lo va escribiendo cada rato. Por ende, le dice eso a Shmuel. No mire lo físico. Yo miro lo que realmente esta persona tiene en su corazón. Si es que maquina o no maquina cosas maquiavélicas, si es que anda conforme a mí en verdad, en juicio, en justicia, que habla cosas conforme a mis hechos, delante o no delante de personas. Y eventualmente en el 8, mire lo que dice. Luego Yisai llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Shmuel o Samuel, pero este dijo, Yahweh no ha escogido a este tampoco. Al segundo, después de el primer hijo, tampoco el segundo, el Eterno lo acepta. Después, verso 9, Yisai presentó a Shammah, o sea, el tercero, y de nuevo dijo, Yahweh no lo ha escogido a este tampoco. Así presentó Yisai 7 de sus hijos delante de Shmuel, o Samuel. Y Samuel le dijo a Yisai, Yahweh no ha escogido a ninguno de estos. En este caso tendrían al menor, por ahí bien escondido. De hecho, al más insignificante, a lo mejor al menos parecido con relación a los otros primeros 7. De pronto el menos fuerte, de hecho, obviamente que era menos fuerte porque era el último. El más desprestigiado entre sus familiares. Entonces, Shmuel le preguntó a Isai, ¿esos son todos los muchachos que tienes? Él respondió, así como que medio que sí, que no. Queda todavía el menor, está atendiendo el rebaño, como que diciéndole, bueno, es insignificante, es el menor, está pequeñito, no tiene fuerza, es un pastor. Estos tienen porte, míralos, mira lo bonito que son, mira lo fuertes que son. Mire lo que dice eventualmente. Shmuel le dijo a Isai,
manda a buscarlo, que no nos vamos a sentar a comer hasta que esté aquí. Así que fueron y lo trajeron. Era de cara roja, ojos brillantes y bien parecido. Y Yahweh dijo, levántate y úngelo, que este es. Y no era porque David en ese momento era el mejor, o como ya estaba diciendo, el mejor parecido, el de mejor porte, sino porque el Eterno conocía el corazón de David. El Eterno sabía qué tipo de persona era David, no por David mismo, sino porque el Eterno tenía específicamente algo trazado que con ese muchacho iba a cumplir esos designios, eso que él tenía trazado, eso que ya tenía diseñado. Él vio en David la herramienta precisa para hacer lo que él quería hacer desde el principio. En este caso, para levantarle esa descendencia a Abraham, el cual esta descendencia iba a ser bendición para otras naciones, como lo habíamos leído, acuérdense. Y dice el 13, Samuel tomó el cuerno de aceite, que como ya se había explicado, es la costumbre que cuando se va a escoger a alguien como rey, se le tenía, y no solamente como rey, disculpen, pero también como sacerdote o sumo sacerdote, de hecho, también en muchas ocasiones, no siempre, pero también a los profetas. Y se utilizaba este aceite que era preparado de una forma especial, como la Torá lo dice, no era cualquier tipo de aceite por ahí, sino un aceite especial preparado, donde de la cabeza se le derrama este aceite especial y se deja correr por todo su cuerpo. Eso se le llama unción, el ungir. Y esa persona, cuando es ungido, se convierte en ungido, obviamente, a lo que en hebreo se conoce como Mashiach, en una forma transliterada al español, Mesías, o como se ha transliterado del griego Christous. Y dice, lo ungió en presencia de sus hermanos y el espíritu de Yahweh se apoderó de David desde ese día. Shmuel entonces salió hacia Ramá. Entonces vemos cómo el Eterno escoge a este jovencito. Y algo bien interesante que ya habíamos tratado en la historia, y es que a pesar de que se escoge a temprana edad, él no llegaría a ocupar el cargo de rey, sino por muchos años después. Y con todo y eso, David no se desesperó. David tenía que esperar en el tiempo preciso cuando el Eterno entonces lo bendijera. Y el que se acuerda que estudió con nosotros la vida de rey David en el libro de Primera de Samuel, hasta terminar ese libro y Primera de Reyes, se confirmará que David nunca, pero que nunca presionó para ser rey. David nunca le dio el empujoncito al Eterno. David nunca dijo, voy a reclamar mi promesa, voy a alcanzar mi bendición a como sea de lugar. No, David esperó hasta el tiempo que el Eterno entonces le diera esa oportunidad. Y por eso es que vamos a ver más adelante en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 4. Mire lo que dice. Un momentito. Perdón. Dice, verso 4. David le preguntó, ¿qué sucedió? Dímelo. Y él le contó.
como las tropas habían huido del campo de batalla y que además muchos de las tropas habían caído y habían muerto. También que Saúl y su hijo Jehonatán habían muerto. Recuerde de que todavía había pasado mucho tiempo y David todavía no se había convertido en rey. Después dice en el verso 5. David le preguntó al joven que le trajeron, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jehonatán han muerto? Y ya usted sabe la historia de cómo esto pasó. Y para ir llegando al punto de coronación, vamos a ir al capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1. Esto pasó después de lo que es la muerte de Saúl y de sus hijos. Muchos años después, desde el momento que David fue ungido como rey, que dice en el verso 1, todas las tribus de Israel vinieron donde David en Hebrón y le dijeron, nosotros somos tu propio hueso y carne. Más dice, mucho antes de ahora, cuando Saúl era rey sobre nosotros, tú eras quien dirigía a Israel en la guerra. Y Yahweh te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás gobernante de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron donde el rey en Hebrón, y el rey David hizo una alianza con ellos en Hebrón delante de Yahweh. Y ellos ungieron, ya sabemos cómo es el acto de ungir. Ya en este caso, Shmuel lo había ungido cuando él era un muchacho, y después de muchos años después, el propio pueblo entonces lo aceptó como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando se hizo rey y reinó 40 años en Hebrón. Que dice en Hebrón, reinó sobre Yehudá 7 años, o sea, así empezó su reinado sobre Yehudá, y después, y 6 meses, y en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Yehudá 33 años, o sea que David reinó un total de 40 años. 40 años. Y David, como sabemos la historia, siguió el caminar del Eterno, aunque obviamente hubo descuido en David, como ya todos sabemos, y ese descuido le costaría muy caro eventualmente, pero fue un hombre que reconoció delante no solamente del Eterno, del Elohim verdadero, pero delante de los hombres, el pecado, la desobediencia, el error, el orgullo, todo lo que usted quiera que de pronto David hubo hecho delante de los hombres, y se apartó y le pidió perdón al Eterno y le pidió de que lo restituyera y que no quitara su espíritu de él, como nosotros sabemos. Y por eso, por este hombre mantenerse, cosa que Saúl no hizo, fue de que el Eterno eventualmente le iba a dar estas promesas. Vamos al capítulo 7 de 2 Samuel. Y vamos a leer desde el verso 1. Mire lo que dice. Cuando el rey estaba establecido en su palacio y Yahweh le había concedido seguridad de todos sus enemigos en derredor. O sea, cuando ya todo se había calmado en todos esos sucesos que pasaron anteriormente con David, cuando hizo lo incorrecto, con ese descuido delante del Eterno, cuando pecó. Entonces, después que él reconoció toda su falta, entonces hubo una seguridad con relación a David. El Eterno le dio paz. Y luego, en el verso 12 de ese mismo capítulo, miren lo que dice. Presten atención. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, diciéndole a David, en este caso cuando mueras, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo,
uno de tus propias entrañas, y afirmaré su reinado. Y esta es la misma palabra que nosotros habíamos estudiado anteriormente con relación a la descendencia tanto de Abraham como la descendencia de Isaac, como la descendencia de Jacob, que saldrían de ellos, no hijos espirituales, sino de su propia entrañas, de su propio ser, de su propio lomo, de su ADN. Y mire algo, 14, yo seré un padre para él. Y esto es el concepto, obviamente, que ya habíamos explicado que existe también en que el Eterno puede llamar a alguien del pueblo de Israel que siendo príncipe lo iban a ascender a rey. Esto es un concepto que lo podemos saber claramente aquí en este pasaje y en otros pasajes también, obviamente. Yo seré un padre para él, o sea, para el hijo de David que iba a ascender a ser rey, y él será un hijo para mí. Cuando haga mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con aflicción de mortales. Pero nunca retiraré de él mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité para hacerte lugar. Tu casa y tu reinado estarán siempre seguros delante de ti. Tu trono se establecerá para siempre. Mire, y cuando dice para siempre, realmente es para siempre. A pesar de que, como vamos a ver más adelante, Shlomo o Salomón se desvió y que el Eterno también lo quitaría, más aún por la promesa que le hizo a David, el Eterno guardaría esa promesa hasta el cumplimiento con relación a lo que dijo en Bereshit o Génesis capítulo 49, cuando habla de Shiloh, que saldría básicamente de la casa de Yehudá o de Judá. Aquí vemos eso claramente. ¿Qué más dice? Verso 13. Él edificará una casa para mi nombre y yo estableceré su trono real para siempre. Ahí lo está diciendo. Y dice, vamos a ver, vamos a ir al verso 24. Mira lo que dice. Has establecido a tu pueblo Israel como tu propio pueblo para siempre. Y tú, oh Yahweh, has venido a ser su Elohim, o sea, su Dios. Ahora, oh Yahweh Elohim, cumple tu promesa a tu servidor y a su casa para siempre, y haz como has prometido. Y haz como has prometido. Y tu nombre sea glorificado para siempre. Al decir la gente, Yahweh de los ejércitos es el Elohim de Israel. Y que la casa de tu servidor David sea estable delante de ti, por cuanto tú, oh Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, le has revelado a tu servidor que tú le edificarás una casa a él. Tu servidor se ha atrevido a dirigir o dirigirte esta oración, hablándole a su hijo Shlomo. Y dice en el 28, y ahora, oh Adonai Yahweh, tú eres Ha Elohim, y tus palabras seguramente resultarán verdaderas, y tú le has hecho esa generosa promesa a tu servidor. Por lo tanto, ten a bien bendecir la casa de tu servidor, a fin de que permanezca delante de ti para siempre, porque tú has hablado, oh Adonai Yahweh, que la casa de tu servidor sea bendita para siempre por tu bendición. Y obviamente eso se cumplió, a pesar de que la casa de David, tristemente por medio de Shlomo, se apartó, como lo vamos a leer. Aún así, el Eterno mantendría la promesa, no solamente de Abraham, obviamente que la cumpliría más adelante, la de Isaac,
y la de Jacob, pero la promesa de mantener a través de David esa descendencia de reyes. Y por eso la importancia de volver a repetir de que si una persona se le acerca a usted y le dice, no me interesa que el Mesías de Israel sea chino, japonés, nicaragüense, ecuatoriano, no me importa después de que sea el Salvador mío. Entonces, estaría siguiendo a un falso Mesías, porque nos estamos dando cuenta primeramente conforme a las bendiciones o a las promesas de bendiciones que los primeros patriarcas obtuvieron de parte de Yahweh, que el Mesías tendría que venir primeramente de parte de Abraham, luego de parte de Isaac, después de parte de Jacob, después de parte de Yehudá y de último de parte de David. Si el Mesías no es descendiente de David, entonces el Mesías que pueda tener otra persona es un falso Mesías, es un falso Mashiach. Así de sencillo, no hay de otra forma, no se le puede hacer de otras. Así de que si el Mesías de usted no es judío, no es hijo de David, entonces grave está. Aquí vemos entonces cómo se va respaldando la doctrina de ese ungido, ese escogido de parte del Eterno, que eventualmente, como vamos a ver más claramente, rescataría a esta familia que ahora, o para este momento, es una nación. Eventualmente, como nosotros sabemos, la vida de David llega a su final y David muere, dejando como heredero, como ya saben ustedes, a su hijo Shlomo o Salomón. David le deja su trono y mire, vamos a ir a Primera de Reyes. Vamos a ir al capítulo 2. Y en el verso 1 dice, cuando se acercaba a su fin la vida de David, le dijo a su hijo Shlomo o a Salomón estas instrucciones. Yo me voy por el camino de todo el mundo, o sea, de la muerte. Noten de que no dice de que se va para el cielo como algunos, sino donde va todo el mundo. Tú sé fuerte y muéstrate hombre. Guarda lo que Yahweh tu Elohim te ha encomendado. Noten de nuevo, en este caso, esta palabra de redarguir o este redarguyo que le hace, en este caso, David a su hijo Salomón. Recuerda, andando en sus caminos, siguiendo sus leyes, sus mandamientos, sus reglas y sus amonestaciones, como está escrito en la Torá de Moshe, para que tengas éxito en todo lo que emprendas y donde quiera que vayas. Mira el resultado de obedecer, obviamente, al Eterno. O sea, el punto aquí, volvemos de nuevo a repetir, es la obediencia. Y que si hay obediencia, obviamente vamos a recibir las bendiciones que necesitamos. Pero cuando hay desobediencia, obviamente el resultado van a ser lo que leímos en el libro de Deuteronomio. Todas esas maldiciones que se van a venir como resultado. ¿Y qué más dice? Entonces Yahweh cumplirá su promesa que hizo acerca de mí, diciendo, si tus descendientes son cuidadosos en su conducta y caminan delante de mi con fidelidad, esto tiene que ver con fe, con todo su corazón y con todo su ser, jamás terminará tu linaje sobre el trono de Israel. Mire que David hace una aclaración. Él dice, si tus descendientes. No hace hincapié solamente a la descendencia de Shlomo, que podría haberla hecho, pero él dice en general de sus descendientes, metiendo a todos sus hijos. Además, tú sabes lo que me hizo Joab. Y aquí empieza la historia de lo que Joab hizo. Pero en el verso 5, para ir adelantando, dice, así que actúa conforme a tu sabiduría
y encárgate de que sus canas no desciendan en paz a la fosa. Bueno, ese es un mandamiento que David le da a Shlomo con relación a Joab. ¿Por qué? Porque Joab no respetó a David. Joab tristemente se pasó por alto todos los consejos de David, se pasó por alto todo el poder y la autoridad de David. Por eso le dice eso. Pero el punto aquí importante es que David le dice a Shlomo, a Salomón, no te olvides de algo importante para que el reino se mantenga. Obedece. Esa es la clave. Obediencia, fidelidad. Y por eso, si nosotros saltamos, por ejemplo, al capítulo 3 de Primera de Reyes, del verso 1, vamos a ver algo que sí es preocupante o que empieza a preocupar desde ahora. Recuerda lo que el Eterno le había dicho al pueblo de Israel con relación a los reyes, que no se casaran, que no se emparentaran con mujeres extranjeras. Y que dice aquí, Shlomo emparentó con el faraón, rey de Misraim, o sea, de Egipto, porque se casó con la hija de Faro, o sea, del faraón, y la trajo a la ciudad de David para vivir allá, hasta que acabara de edificar su palacio y la casa de Yahweh y los muros alrededor de Jerusalén. Aquí ya empieza, en este caso, el decline de una persona que había empezado bien, porque como ya saben la historia, el Eterno lo llenó de una sabiduría inigualable. Si nosotros seguimos el estudio de este rey que tenía promesa o una heredad para siempre, por lo menos si se hubiera mantenido, mire lo que vendría a pasar. Vamos a ir en ese mismo libro, Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos al capítulo 46 en adelante. Mire lo que dice. Esto es el mismo Shlomo Salomón hablando. Cuando pequen contra ti, o sea, cuando te desobedezcan, pues no hay hombre que no peque, y te enojes con ellos y los entregues al enemigo, y estos los lleven como cautivos suyos a una tierra enemiga, lejana o cercana. Y esto es algo bien interesante porque el mismo Shlomo estaría profetizando lo que muy pronto le iba a ocurrir a Israel como nación. Usted se va a dar cuenta. Dice, si ellos, hablando de Israel, vuelven en sí en la tierra donde los haya llevado cautivos y se arrepienten, o sea, se devuelven al Eterno en obediencia y te suplican en la tierra de sus captores, diciendo, hemos pecado, o sea, hemos desobedecido, hemos violado tu Torah, hemos transgredido tu ley, hemos actuado perversamente, hemos actuado impíamente. Si en la tierra de sus enemigos, a donde los hayas llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con todo su ser y oran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, diciendo, en el camino, ¿se acuerdan lo que siempre hemos hablado? Volver a las sendas antiguas, como lo vamos a ver más adelante de nuevo. Eso es lo que Shlomo, Salomón está profetizando aquí. Que si volvemos a nuestra vista a la doctrina antigua, a lo que es verdadero desde antaño, desde antigüedad, si se vuelven a ti con todo su corazón, con todo su ser, y oren a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que has elegido y a la casa que he edificado para tu nombre, entonces escucha en tu morada celestial su oración y su plegaria y ampara su causa. ¿Qué más dice? Eventualmente dice en el 50, y perdona a tu pueblo que ha pecado, o sea, ha desobedecido contra ti por todas las transgresiones que han cometido contra ti.
concédeles misericordia ante sus captores para que tengan misericordia de ellos, porque ellos son pueblo de tu propiedad que libraste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Él está básicamente recordando la profecía que Moisés le dio al pueblo hebreo cuando ellos estaban entrando. ¿Recuerdan Deuteronomio capítulo 28 con relación a las maldiciones? Esto es confirmación de esto. El mismo Salomón está volviendo a traer a memoria lo que esa profecía decía y que iba a suceder dentro de poco, dentro de muy poco, en poco tiempo de la vida de él. Y dice 52, que estén abiertos tus ojos a la plegaria de tu siervo, que la plegaria de tu pueblo Israel, para escucharlos siempre que te invoquen. Porque tú, Adonai Yahweh, los has separado para ti como propiedad de entre todos los pueblos de la tierra, como prometiste por medio de tu siervo Moisés, cuando libraste a nuestros padres de Egipto, de Israel. ¿Y se dan cuenta? Esto Shlomo lo tomó en base a la profecía que ya el Eterno le había dado a Moisés. Y algo que debemos estar seguros es que estas palabras que dicen, los ha separado para ti como propiedad de entre todos los pueblos de la tierra, es algo inverosímil, algo que no tiene razón lógica decir que ahora el Eterno se desligó de este pueblo, el cual es de su propiedad de entre los pueblos de la tierra, porque desobedecieron sus mandamientos, y se va a escoger a otro pueblo que también va a estar peor en desobediencia. Un nuevo pueblo que al Eterno no le importa si obedecen o no obedecen sus mandamientos. ¿Qué tipo de Elohim, de deidad será esta? A pesar de que Shlomo o Salomón dice estas palabras proféticas y que él sabe que el Eterno está en control de eso, a pesar de eso, mire lo que le pasa. Vamos a ir al capítulo 10 de Primera de Reyes. Y vamos a contemplar el verso 26. Mire, Shlomo también acumuló carros y caballos. Tenía 1,400 carros, 12,000 caballos que puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. Cosa que el Eterno, según el mandamiento de la Torá con relación a los reyes, no tenía que hacerse con tantos carros y él lo estaba haciendo. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como las piedras, y que el cedro fuera tan abundante como los sicomoros que hay en Cefelá. Los caballos de Shlomo provenían de Israel y de Kehué. Los mercaderes de el rey los adquirían en Kehué a precio fijo, cuando el Eterno les había mandado que el rey no se debía hacerse caballos de Egipto. Un carro importado de Egipto costaba 600 shekels de plata y un caballo 150, y esto a su vez eran exportados por ellos a todos los reyes de los hititas, a los reyes de Aram. Mire cómo Salomón tristemente empezó a declinar. Salomón, de poquito a poquito, de gotica a gotica, fue llenando el vaso que rebosaría, y hasta ahí llegaría el asunto con relación al Eterno. Y por eso vamos a leer en el libro de Primera Reyes, ahí mismo, en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Mire lo que usted se va a encontrar. El rey Salomón, amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y getitas. Escogió
pero del mundial, a diestra y a derecha, en vez de ir en busca de su propio pueblo, mujeres temerosas del Eterno, mujeres dado al Eterno, o por lo menos si éstas iban a ser esposa de él, como buen hebreo, debió por lo menos inculcarle una clase intensa de Torá. Pero no, tristemente no. Que dice en el verso 2, proveniente de los pueblos de los que Yahweh había dicho a los israelitas, ninguno de ustedes se una a ellos y ninguno de ellos se una a ustedes. No sea que hagan desviar el corazón de ustedes para seguir a sus Elohim, a sus deidades. A estas se apegó Shlomo y las amó. Oh, ¿qué más dice? Tuvo 700 esposas reales, cuando el Eterno también le dice que no tenga muchas esposas, y 300 concubinas, o sea, una cantidad de 1000 mujeres. Y sus esposas, ¿qué dice? Hicieron que se desviara su corazón, tal como la profecía había dicho. A pesar de que Salomón era una persona con mucha capacidad y con mucha sabiduría de parte del Eterno, el orgullo le ganó. Por eso es muy cuidadoso cuando una persona solamente por su orgullo, por su propio orgullo, no ve el mal que ha hecho o que está haciendo. Y siempre busca una justificación. Y no lo ve a los ojos con relación a lo que realmente las escrituras dicen, lo que realmente dicen. A Shlomo no le pareció nada mal esto, siendo una persona sabia, pero el orgullo lo hizo caer como al mismo Shaul, al primer rey de Israel. Y lo cegó. Cegó a este hombre que había comenzado bien, que había comenzado de maravilla. ¿Qué más dice? En el verso 4. En su edad avanzada, sus esposas hicieron que el corazón de Shlomo se desviara tras otras deidades y no fue tan íntegramente devoto a Yahweh, su Elohim, como lo había sido su padre David. Qué triste saber de que un hombre que había empezado bien, con mucha promesa, sobre todo por lo que David significaba, sobre todo porque el Eterno había escogido a este hombre llamado David, que sí tenía todos los requisitos que el Eterno deseaba para que su pueblo fuera bendecido. Pero por el egoísmo, por ser egocentrista, por el orgullo, este hombre no vio el mal que estaba haciendo. No miraba más allá de lo que decía la palabra. ¿Y qué dice en el verso 5? Shlomo siguió a Astoret o Astarte, como se dice Esther, la deidad de los sidonios, y a Micón, ídolo detestable de los amonitas. Shlomo hizo lo que desagradaba a Yahweh y no permaneció leal a Yahweh como su padre David. Y aquí empieza ya el decline, o mejor dicho, ya empieza lo que es la montaña rusa, que iba de ida de arriba y ahora va hacia abajo. Que dice, Shlomo hizo lo que desagradaba a Yahweh y no permaneció leal a Yahweh como su padre David. En ese tiempo, Shlomo edificó un lugar alto a Kemosh, el ídolo detestable de Moab,
en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a uno a Molec, el ídolo detestable de los amonitas. Mire cómo llegó al punto de este hombre, sabiendo qué es lo que dice el mandamiento, caer de esta forma. ¿Qué tan ciego estaría este hombre? Y hay muchas personas que se ciegan así. Después de defender a capa y espada lo que dicen las escrituras, quedan ciegas. E hizo lo mismo para todas sus mujeres extranjeras. Ofrendaban y sacrificaban para sus deidades, o sea, de sus Elohim. Tristemente, Salomón perdió la cordura y no solamente le llamó la atención a sus mujeres, no las redarguyó, no las reprendió, no las juzgó justamente, sino que participó directamente. Verso 9. Y aquí viene lo triste del asunto. Yahweh se indignó contra Shlomo porque su corazón se había desviado de Yahweh, el Elohim de Israel, que se había aparecido, o se le había aparecido 2 veces. Triste de verdad conocer personas que tenían su mentalidad puesta en las cosas del Eterno, con ese celo, con ese amor a su palabra, no importa qué, decir las cosas o llamar las cosas por su nombre, y de repente caer de la forma esta. ¿Cómo Salomón, siendo una persona tan celosa de las cosas del Eterno, cómo por, en este caso, estar en favor de sus mujeres, se cegó? Para estar en paz, digámoslo así, con sus esposas y concubinas, se cegó. Por agradar, por no hacer sentir mal a sus esposas y concubinas. Mire cómo se apartó, se cegó y se apartó. ¿Qué dice en el verso 10? Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a otras deidades, pero él no obedeció lo que Yahweh le había mandado. Entonces Yahweh le dijo a Shlomo: por cuanto eres culpable de esto, no has guardado mi pacto y las leyes que yo te mandé, te arrebataré el reino y se lo entregaré a un servidor tuyo. O sea, le estaba pasando casi igual que su antepasado, o al rey primario, o al primer rey de Israel, con la diferencia de esto. Verso 12. Pero por amor a tu padre David, noten esto, que si David no hubiera hecho lo que él hizo, si David no se hubiera mantenido como se mantuvo, si David no hubiera hecho lo que él hizo delante del Eterno, ¿usted cree que el Eterno iba a decir estas palabras? Pero por amor a David, mire lo que dice, pero por amor a tu padre David, no por Salomón, no por lo que hubo hecho o pudo haber hecho Salomón antes, sino por David. No lo haré en tus días. Lo arrebataré de las manos de tu hijo. Sin embargo, miren, noten esto, verso 13. No le arrebataré todo el reino, que fue la diferencia con
Saúl. Y aquí viene lo que mucha gente en el cristianismo tradicional desconocen y pasan por alto. Es más, es muy raro que un cristiano, sea de cualquier denominación, sepa esta historia. La división de Israel. Que Israel se dividió en dos reinos. Esto es algo que se desconoce en el cristianismo, sea cual sea sus ramas, su denominación, como se quieran llamar. Que dice, sin embargo, no le arrebataré todo el reino. O sea, no voy a dejarte sin una parte de ese reino. Le daré a tu hijo una tribu. Obviamente ya ellos tenían su propia tribu, que es la tribu de Yehudá. Y le iba además de la tribu de Yehudá, le iba a dejar otra tribu de más, que eventualmente vamos a saber que es la tribu de Benjamín. Por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he elegido. Aquí empieza no solamente el declive de Salomón, o sea, en este caso el castigo por el declive de Salomón, sino empieza la triste historia de que esta familia, después de haber sido una familia unida y que se convertiría en una nación que empezó a ser poderosa, empezaría a dividirse. Y empieza la división de esta familia. Noten, se forma una familia. La familia crece hasta convertirse en una nación y eventualmente esta nación poderosa se divide. Parte de esa nación la iba a gobernar en una minoría, dos tribus, la tribu de Judá o Judá, porque son los judíos, y los benjamitas. Y el resto, 10 tribus a otro. Empieza la división del reino. Empieza, en este caso, la división y la enemistad de una familia. Que después de ser una familia unida, tristemente queda dividida en dos y enemistadas, eventualmente. Y hasta aquí dejo esta parte.